Desde fuera, todo parecía claro. Un grupo organizado, un plan imposible y un edificio convertido en escenario. Las imágenes eran directas, casi simples de interpretar. Sin embargo, La Casa de Papel nunca fue realmente una historia sobre un robo. Fue algo mucho más sutil y perturbador. Un experimento social cuidadosamente diseñado en el que nadie participó por obligación. Y aún así, nadie pudo mantenerse completamente al margen. Desde el primer momento, el plan no se impone mediante la violencia, sino a través del relato. Un relato pensado para ser comprendido, repetido y compartido. Los responsables no se presentan como criminales comunes, sino como símbolos cuidadosamente construidos. Sus palabras no apelan al miedo, sino al descontento colectivo, a la frustración acumulada y a la sensación generalizada de que el sistema siempre favorece a los mismos. Poco a poco, la narrativa comienza a hacer su trabajo. El espectador observa cómo la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse. Las reglas siguen existiendo, pero dejan de sentirse firmes. Cada decisión extrema se justifica con una causa mayor. Cada acción cuestionable se presenta como necesaria. Sin darse cuenta, quien observa deja de juzgar y empieza a comprender. Y comprender es el primer paso para justificar. Ese es el primer punto crítico del experimento. Dentro del edificio, los límites se vuelven cada vez más borrosos. Las personas dejan de ser individuos con historias propias y pasan a formar parte de una dinámica que no controlan por completo. El tiempo pierde su ritmo habitual. La tensión constante, el miedo y la incertidumbre alteran la percepción de la realidad. No hay espacio para reflexionar con calma. Cada decisión se toma bajo presión. Y en ese contexto, incluso lo inaceptable puede parecer razonable. El miedo no se manifiesta siempre de forma evidente. A veces se presenta como silencio, otras veces como obediencia. La serie muestra cómo, cuando la supervivencia se convierte en prioridad, los principios comienzan a negociarse. No desaparecen de golpe, pero se ajustan, se adaptan. Y en ese proceso, la moral se vuelve flexible. Pero el verdadero experimento no ocurre solo dentro del edificio. Fuera, la sociedad observa y al observar, participa. Se eligen bandos, se construyen opiniones, se justifican acciones que, en otro contexto, habrían sido condenadas sin dudar. Nadie obliga a nadie a apoyar el plan. No hay imposición directa. Sin embargo, muchos lo hacen, no por miedo, sino por identificación. El relato ha sido cuidadosamente diseñado para eso. La serie muestra con claridad cómo una historia puede ser más poderosa que los hechos. Las consecuencias reales quedan relegadas a un segundo plano cuando el mensaje conecta con emociones profundas. El sufrimiento se minimiza, la violencia que racionaliza, la responsabilidad se diluye hasta desaparecer. El experimento funciona porque no necesita convencer a todos, solo a los suficientes como para normalizarlo. A medida que el plan avanza, se hace evidente que el objetivo principal nunca fue únicamente económico. El dinero es un símbolo, una recompensa visible que forma al relato. El verdadero éxito reside en demostrar hasta qué punto una sociedad puede aceptar decisiones extremas cuando éstas se presentan como una forma de resistencia, justicia o rebelión. El sistema no se derrumba por la fuerza, sino por la narrativa
que lo rodea. Uno de los elementos más inquietantes es la pasividad. No todos participan activamente, pero muchos observan sin intervenir. Y esa observación silenciosa también es una forma de participación. El experimento no necesita que todos actúen, solo que la mayoría no cuestione. El silencio se convierte en complicidad indirecta. El desenlace ofrece una respuesta clara, una victoria definitiva. No hay un cierre que alivie al espectador. Lo que queda es una sensación incómoda, persistente. La certeza de que muchos participaron emocionalmente en el proceso. Algunos desde dentro, otros desde afuera, pero casi nadie permaneció neutral. El experimento no necesitó de implicación directa de todos, solo la aceptación pasiva de la mayoría. La casa de papel incomoda porque obliga a reconocer algo esencial. A menudo no apoyamos acciones, apoyamos historias. Y cuando una historia nos convence, dejamos de cuestionar sus consecuencias. La empatía se vuelve selectiva. La moral se adapta al relato. Y la responsabilidad se reparte hasta desaparecer. El mayor giro de la serie está en el plan ni quienes lo ejecutan, sino que en el reflejo que devuelve al espectador. La pregunta no es si el plan funcionó, sino porque tantos estuvieron dispuestos a aceptarlos. ¿Qué condiciones son necesarias para que una sociedad entera deje de preguntar y empiece a justificar? En Archivo 13 no analizamos estas historias como simples ficciones televisivas. Las observamos como ensayos narrativos de comportamientos reales, porque cuando una historia demuestra que basta con un relato bien construido para normalizar lo extremo, no está hablando solo de una serie, está hablando de cómo funcionan las personas cuando el contexto empuja, cuando el discurso seduce y cuando cuestionar resulta incómodo. Está hablando de nosotros. Nadie era inocente.